Hola, bienvenido. Hoy te traigo un vídeo tutorial con el que vamos a ver de forma totalmente práctica, como siempre, por cierto, cómo crear un DualBot Linux. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, Linux quiere decir que van a ser vamos a poner dos distribuciones Linux y bueno, pues para el que no lo sepa, qué es lo de DualBot, pues simplemente consiste en crear mediante un gestor de arranque, como por ejemplo puede ser Group, ¿eh? Crear un menú de inicio que nos dé la posibilidad de elegir entre una de las distribuciones que tengamos instaladas en nuestro ordenador para arrancarlo, ¿vale? Podemos tener dos, podemos tener más, las que queramos. De hecho, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones. Por ejemplo, la opción 1 que nos podemos encontrar es que, bueno, tengo un disco duro que está totalmente vacío, no tiene nada instalado, y tengo claro que quiero instalar pues dos distribuciones, porque quiero ir probando las distribuciones Linux diferentes, y conforme van saliendo versiones nuevas, pues quiero mantener la antigua y no pasar a la nueva hasta que pues la haya probado bien. ¿Vale? Bien, no me extiendo mucho explicando esta opción porque esta es precisamente la que vamos a ver y explicar aquí, en este vídeo. Más opciones. Opción 2. Vale, tengo un disco duro que ya tiene una distribución ya instalada y que ocupa la totalidad del disco duro. Bien. Aquí nos encontramos con algunos problemas. Bien, para poder instalar otra distribución en este equipo, primero necesitaré crear espacio en ese disco duro para instalarla en ese lugar. Para hacer esto debemos arrancar con una distribución distinta de la que hay instalada en el propio disco duro. ¿Por qué? Porque si arrancamos con la distribución que hay instalada en ese disco duro y queremos reparticionar o cambiar el tamaño de las particiones, al estar activas o en uso, pues nos vamos a tener problemas, incluso va a ser imposible liberar espacio. Para ello y facilitar todo este proceso de reparticionar el disco duro, es decir, de conseguir un espacio para esta nueva distribución que queremos instalar, para ello pues, podemos usar, por ejemplo, una distribución que arranque en modo live para iniciar el equipo, es decir, desde un USB externo. Desde esta, una vez arrancada, usaremos, por ejemplo, la herramienta Gparted o cualquier otra de partición, de repartición de espacio de disco, para crear ese espacio libre que necesitamos en el disco duro para instalar la otra aplicación. Y una vez hecho esto, ahora sí que ya podemos instalar la distribución, en este caso distribución nueva, la distribución B, en el espacio libre que acabamos de crear. Bien, ¿qué pasa con esta opción? Esta opción es un poco complicada, pero porque requiere una serie de conocimientos, pero claro, evidentemente para explicar esta opción antes hay que crear un vídeo explicando cómo crear una distribución que arranque en modo live, persistente, desde un USB externo. Este vídeo pues está previsto hacerlo más adelante. Más opciones que nos podemos encontrar. Otra opción, la opción 3, que tuviera dos discos duros directamente en mi ordenador y quisiera instalar una distribución en cada uno de ellos. Pues nos ahorraríamos el tema de crear particiones y lo que tendríamos simplemente que asegurarnos es que el gestor de arranque, si usamos Group, por ejemplo, reconociera las dos distribuciones y en principio esto es una cosa que voy a explicar en este vídeo, cómo se hace. Otras opciones, pues bueno, para probar otras distribuciones, aparte como ya hemos dicho, de una distribución instalada en un USB externo en modo de arranque live, podemos utilizar virtualización, contenedores y de esta manera pues podemos probar sin ningún problema otras versiones. Repito, lo que vamos a ver hoy es que tengo un disco duro y yo voy a instalar una primera distribución y como sé que más adelante voy a querer instalar las nuevas versiones de esa distribución o de cualquier otra, pues lo que hago directamente es que durante el proceso de instalación, como lo vamos a ver aquí, voy a dejar ya espacio libre para futuras instalaciones. ¿Vale? Esta me parece que es la forma más sencilla y como no, en principio no voy a necesitar usar todo el disco duro para esa distribución, pues puedo dividir ese disco duro pues en tantas porciones como distribuciones quiera instalar. ¿Vale? Y lo puedo hacer ya directamente durante el proceso de instalación. ¿Vale? Muy bien, pues bueno,
Decirte que, bueno, antes de comenzar, que si quieres crear en tu ordenador un ecosistema libre, seguro, optimizado, aquí vas a encontrar toda la información que necesitas en forma de videotutoriales. No dudes en suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campana para que YouTube te avise y no te pierdas pues ningún vídeo. Pues empezamos. Pues resumiendo un poco, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya he mencionado, vamos a explicar la opción en la que tenemos un disco duro totalmente vacío y queremos instalar más de una distribución GNU Linux en él. Bien, en ese momento de instalar o en un futuro. Pensamos que vamos a instalar las siguientes versiones que vayan saliendo y las queremos ir probando ahí. Entonces esta opción nos va a servir para esos casos. Tenemos muchas otras opciones para probar, como ya he dicho, mencionado anteriormente, pero en esta opción vamos a hacer esto. Y aquí vamos a aprender pues cómo podemos particionar directamente el disco duro cuando estamos haciendo la instalación. Y luego vamos a ver cómo hacer que Group, el gestor de arranque, reconozca las dos distribuciones. Vale. En principio, cada distribución la vamos a instalar en una partición diferente que creamos durante la instalación. Lo vamos a ver en el disco duro que tenemos. Solo tenemos un disco duro, ¿vale? Vale, los pasos serán... Ahora lo vamos a ver todo en un ejemplo, lo vamos a ver en un ejemplo en vídeo que he podido grabar mientras lo hacía para que veáis todo el proceso detalladamente, ¿vale? Primero instalaremos la distribución A, ¿vale? En una partición del disco duro y dejaremos, muy importante aquí, dejaremos espacio libre sin particionar. Por ejemplo, si vamos a instalar en este ejemplo pues dos distribuciones, pues podemos dejar el 50% del disco duro para cada una de ellas. Segundo, cuando acabe la instalación de esta primera distribución, procederemos a instalar la distribución B. ¿En dónde? Pues en el espacio libre que habíamos dejado. Todo esto lo vamos a ver a continuación con detalle paso a paso. Bien, os tengo aquí unos vídeos preparados y los vamos a ir comentando. Vale. Bien. Muy bien. Aquí tenemos el primer vídeo. Vale. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo se instala pues, la primera distribución y cuando lleguemos al particionado vamos a ver la parte importante que es cómo dejar espacio libre para la segunda. Bien, aquí se inicia, es un USB de arranque en este caso, bueno, no, este es un CD, ¿vale? Se inicia el menú, iniciamos la instalación gráfica, bueno, aquí ponemos todos estos pasos, ¿vale? Todo esto es previo, ¿vale? Donde nos vamos a detener. Vale, aquí ponemos el nombre de la distribución, claves, todo esto lo paso muy deprisa porque esto aquí no, realmente no. Vale, empezamos el proceso aquí, particionado de discos. Aquí se viene el momento importante, ¿vale? Empieza a cargar componentes adicionales que necesita pues, para reconocer los discos y poder utilizar herramientas para particionado. Y aquí, importante, normalmente en una instalación normal en donde solamente vamos a instalar una distribución, pues usamos el guiado utilizando todo el disco, que es lo que hemos hecho en otros casos. O configurado con LVM o con LVM cifrado. Pero aquí no, aquí vamos a ir al manual. Importante, vamos a aprender a hacer el proceso manual. ¿Vale? Estas dos opciones, estas tres opciones nos interesan, nos vamos al manual. ¿Vale? Ojo, al manual. Muy bien. ¿Vale? Damos a continuar. Veis que aquí tengo, ¿vale? Tenemos aquí lo de continuar, ¿vale? Aquí. Que lo tape, pero bueno, siempre que diga continuar es el botón este que hay aquí, ¿vale? Muy bien. Pues vale, pues seguimos. Vamos a manual. Continuamos. Y nos aparece esto. Vale, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues mirad, lo que vemos aquí es, por un lado, nos aparece el disco duro, ¿vale? Que tenemos instalado en nuestro ordenador. Solo tenemos uno. Simplemente tiene una partición primaria con todo el disco duro formateado en el formato ext4. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. No lo podemos encontrar sin formatear, no lo podemos encontrar, nos da igual. Nos da igual. Lo vamos a hacer conforme lo hagamos aquí, nos sirve para cualquier situación en la que nos encontremos el disco duro. ¿Vale? Muy bien. Vale, seleccionamos, importante, pinchamos ahí arriba. ¿Vale?
Muy bien, esto es todo lo que tenemos. Y le damos a continuar, ¿eh? Importante, pinchamos ahí arriba, no en la partición, sino arriba en el nombre del disco, es el SDA, y le damos a continuar. Muy bien. Muy bien. Importante ahora, ¿qué nos pregunta aquí? ¿Crear una nueva tabla de particiones vacía en este dispositivo? Sí, eso es lo que queremos hacer. Crear una nueva tabla de particiones. Vacía, además, ¿vale? Esto lo que nos va a decir es que vamos a borrarlo todo, ¿eh? Todo lo que haya en ese disco duro le damos así, continuar, ¿vale? Muy bien. Ahora encontramos otra situación. Nos encontramos que ahora ya no tenemos la partición formateada, sino que tenemos una partición que tiene todo el espacio libre. ¿Vale? Ahora, pinchamos aquí donde pone el nombre de la partición. No arriba en el disco, el nombre del disco, sino en la partición y le damos continuar. Muy bien. Y ahora aquí nos salen estas opciones. Bueno, pues la opción que tenemos que usar es, evidentemente, crear una nueva partición. Continuar. Y ahora, importante, el tamaño que le vamos a dar. Este es el tamaño total que tiene este disco duro, 250 gigas. Pues si vamos a, en este caso vamos a hacer dos instalaciones, voy a dividir este disco duro en dos partes exactamente iguales. Si quisiera instalar tres distribuciones, pues lo dividiría entre tres, pero en este caso pues yo voy a hacer una partición de 125 gigas, ahí lo tengo, 125 gigas, y le damos continuar. Muy bien. Como es la primera, bueno, pues directamente le damos que es primaria, que queremos que sea una partición primaria. Damos continuar. Importante, nos dice, ¿dónde quieres ubicar esta partición? Vale, evidentemente el disco duro al particionarlo tendremos una partición al principio o al final. Bueno, como va a ser la primera, vamos a poner que sea pues al principio del disco, eso es lo que quiere decir, simplemente. Vale, muy bien, pues aquí nos da la información de lo que acaba de hacer. El sistema, o lo que va a hacer, el sistema de archivos será este, X4, que es el que debemos dejar. El punto de montaje veis que es la raíz. Y todo lo demás, marca de arranque desactivada, todo esto lo dejamos tal cual. ¿Vale? Aquí si queréis ver más extensiones podéis marcarlo. Si lo marcáis y dais a continuar, pues veis todas las posibilidades que tendríais del sistema de ficheros para formatearlo, ¿vale? Pero lo vamos a dejar en el primero, Extend 4 transaccional, ¿vale? El punto de montaje, pues evidentemente tenemos lo mismo. Tenemos muchas opciones para poner un punto de montaje diferente. Nosotros dejamos el raíz, ¿vale? Y todo lo demás lo dejamos tal cual, no modificamos nada. Aquí no hemos modificado absolutamente nada. Bien. En caso de que no queramos hacer esto, pues le daríamos a borrar. Y en el caso que es nuestra situación, que ya se ha terminado de definir la partición, ya la hemos acabado de definir, pues le damos, seleccionamos, pinchamos ahí y le damos a continuar. Se ha terminado de definir la partición y le damos a continuar. Vale. Muy bien. Pues ahora aquí veis lo que ha hecho. Tenemos nuestro disco duro y ahora tenemos una partición primaria que tiene 125 gigas y el formato que va a tener es Extend 4 y el punto de inicio es el root, ¿vale? La raíz. Muy bien. Y veis que no se nos queda, que es lo que queríamos, otra partición sin definir todavía y es espacio libre. Luego, muy bien, pues ya lo tenemos. Nos iríamos directamente a finalizar cambios. Si quisiéramos cambiar cambios, pues nos iríamos aquí a deshacer los cambios, volveríamos atrás y volveríamos a hacer todo lo que acabamos de hacer, cambiando el número si quisiéramos, pero en este caso esto es lo que os tiene que aparecer, ¿vale? Pues le damos a finalizar y particionar y escribir los cambios en el disco y le damos a continuar. ¿Veis? Esas son las dos particiones. Estas no se va a formatear porque se va a quedar como espacio libre, ¿vale? Y esta se va a formatear con esta extensión, con este formato. Muy bien, pues le damos a continuar. ¿Desea volver al menú de particionado? No. No, porque si no volveríamos a iniciar todo esto. Importante, no. Continuar. Y ahora, ¿desea escribir los cambios en los discos? Sí. Queremos hacerlo. Sí, sí, sí. Que sí y continuar. Vale, pues ahora empieza el particionado de discos.
¿vale? Formateará la partición y ahora empezaría ya pues la instalación, ¿vale? La instalación normal. ¿Vale? Pues bueno, y ahora esto ya lo hemos visto en los vídeos de instalación de Debian 13, ¿vale? Gestor de paquetes, configurar el gestor de paquetes, todo esto ya lo hemos visto, ¿vale? ¿Quieres participar en la...? Todo esto pues lo podemos pasar hacia adelante. Estamos haciendo una instalación completa. La he acelerado para que, bueno, efectivamente pues no... Importante ahora. Otra cosa importante. Nos dice... Perdona que lo he soltado aquí. Vale. ¿Desea instalar el cargador de arranque group en su unidad principal? Le vamos a decir que sí. ¿Vale? En la otra instalación también le volveremos a decir que sí. O sea, sobre el cargador de arranque, o el gestor de arranque group, irá sobreescribiendo el último que instalemos, sobreescribirá el anterior. ¿Vale? Y luego tendremos que hacer que reconozca las dos particiones, las dos distribuciones que están instaladas en la distribución. Eso lo veremos después de la segunda instalación. Entonces, aquí simplemente le decimos que sí, ¿vale? Que lo instale en la unidad principal. Y aquí importante, ¿dónde le decimos? Pues le decimos en dep SDA, ¿vale? Que es el disco duro, SSD 750 Evo, Samsung, ¿vale? Instalamos. Muy bien, aquí ya se ha terminado y ahora lo que hacemos es eliminar, sacar el disco en este caso es un CD de instalación que utilicé, se reinicia todo y ahora pues comprobamos que todo arranca perfectamente, que arranca la Debian 12. Hemos instalado, acabamos de instalar Debian 12, es la primera distribución que acabamos de instalar, Debian 12. Aquí podéis, yo voy a instalar Debian 12 y Debian 13, ¿veis? Aquí nos aparece, ¿vale? El gestor group, que solamente nos muestra la que acabamos de instalar. No le pone Debian 12, pero sabemos que es la de Debian 12, ¿vale? Aquí tenemos esta información, ¿vale? Simplemente, pues bueno, le damos a iniciar, ¿vale? Carga y vemos que arranca. Esto lo que os estaba diciendo es que podéis instalar, por ejemplo, un Debian 12, un Debian 13, por ejemplo, podéis instalar un Debian 12 y un Debian 13, un Debian con un Ubuntu o con un Kali o con un Mint, el que queráis, ¿vale? Bien, pues aquí simplemente creo inicio con este usuario, ¿vale? Y en principio ya estaría instalada, ¿vale? Muy bien, ya tenemos el primer paso, ¿vale? Ya tenemos el primer paso. Hemos instalado una primera versión, y en este caso Debian 12. Instalar la que vosotros queráis. Y la clave, como habéis visto, la clave es particionar durante la instalación y dejar un espacio libre. ¿Por qué? Ahora vais a ver que ahora va a ser mucho más sencillo instalar la siguiente distribución, porque nos va a salir una opción que no nos salía hasta ahora. Muy bien, vamos a ver. Vale, os pongo el siguiente vídeo. Vale. En este ahora vamos a utilizar un USB externo, como en uno de los vídeos que explico cómo crear un USB de instalación. Y aquí tengo un Debian 13. Ahora voy a instalar un Debian 13. Estamos en el mismo ordenador, en el mismo disco duro. ¿Vale? Arranca esto, pues lo mismo que antes. ¿Vale? Y veis que aquí ya nos aparece el gestor de arranque, el gestor de instalación, perdón, gestor de instalación de Debian 13. Estamos procediendo como si nada, como si tal, como si estuviéramos instalando él solo, ¿vale? Muy bien, pues nada, vamos para allá. Comienza la instalación, pues lo mismo que antes, ¿vale? Todo esto es lo mismo, todo esto es lo mismo, ¿vale? Todo esto, detección de la red, todo esto, sigue hacia adelante, damos nombre, las claves, nombre de usuario, ¿vale? Todo esto igual. Muy bien, aquí empezamos ya otra vez lo de detectar discos. Ahora va a detectar los discos y el particionado de discos. Importante para poder instalar nuestra Debian 13. Y ahora va a ser mucho más sencillo,
porque vais a ver que nos sale una opción nueva. Muy bien, aquí la tenéis. Guiado, utilizar el espacio libre contiguo más grande. Esta opción es una opción nueva que nos sale. ¿Por qué? Porque él ha detectado que hay una primera partición que está utilizada. No sabe muy bien, en principio no sabe muy bien si es un sistema operativo Debian o Windows, no lo sabe muy bien, pero sí que sabe que ahí hay algo que está ocupando esa parte de disco duro que en principio no tienes por qué eliminar, excepto si nos fuéramos a la opción de manual e hiciéramos todo el proceso de eliminar la partición, crear una partición nueva. Pero aquí ahora en esta segunda distribución es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nos sale esta opción. Esta opción nos dice ¿dónde lo he guiado y dónde lo quiero instalar? Pues en el espacio libre contiguo, el más grande que encuentre. El más grande de los. Si hubiera más, pues buscaría uno de ellos. Pues en uno de ellos. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Usamos esa opción y le damos a continuar. ¿Vale? Muy bien. Estas son las opciones que nos pide siempre. Bueno, pues podemos utilizar todos los ficheros en una partición. Bueno, o podemos hacer dentro de esa partición otras particiones para separar esas prácticas. Y aquí tenemos la clave del asunto. ¿Vale? La clave del asunto es, tenemos lo que teníamos, la primaria de 125 gigas, ¿vale? Es la instalación del Debian 12 con ese formato. Y ahora, aquí nos ha creado otra, usando el espacio que quedaba libre, otra zona donde va a instalar, aquí es donde va a instalar, esta partición va a instalar esta Debian 13 con el punto de anclaje de root, con el formato ext4, ¿vale? Y va a ocuparle 120 gigas. ¿Por qué? Bueno, porque además va a crear automáticamente una partición de intercambio de 4 gigas, ¿vale? Este de aquí es el USB con el que estoy creando la instalación, ¿vale? Y aquí, pues nada, deshacer los cambios realizados en las particiones, no. Finalizar el partición y escribir los cambios, esto es lo que debemos de elegir. ¿Vale? Veis que directamente nos ha respetado la primera partición, que es donde tenemos instalado el Debian 12 en el disco duro, y pues finalizar la particionar y escribir los cambios en el disco, y le damos continuar. ¿Vale? Y ya estaría. Lo mismo que antes. ¿Desea escribir los cambios en los discos? Le damos que sí. ¿Vale? Continuar. Y comienza el particionado de discos, formateo de particiones. ¿Vale? Y empieza a instalar el sistema de archivos, todo lo demás. ¿Vale? Igual, exactamente, ahora ya exactamente igual que cualquier instalación. ¿Vale? Y ahora llegaremos al punto donde nos va a preguntar otra vez si instalamos el gestor de arranque group. Como antes, que es aquí. Instalar el cargador de arranque, nos va a preguntar. Y le decimos otra vez que sí, que instale el último cargador. ¿Dónde? Ojo, importante, no nos equivoquemos de disco, ¿vale? Este SDB es el USB con el que estoy haciendo la instalación. Introducir el dispositivo manualmente, no, lo voy a instalar aquí, en dev SDA, ¿vale? Igual que antes. Vamos a continuar. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, terminada la instalación, nos dice que quitemos el disco, que quitemos todo eso y finalizamos instalación. Vale. Y ya estaríamos. ¿Vale? ¿Qué tenemos en estos momentos? Pues tenemos instaladas Debian 12 en una partición y Debian 13 en otra partición. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el último gestor de arranque group que hemos instalado ha machacado el anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actualizar el menú que tiene group para que nos reconozca las dos distribuciones instaladas. Pues eso lo vamos a ver en este vídeo de aquí. Muy bien, mirad, yo arranco con la última versión. Veis que en este caso es Debian 13.
Vamos a verlo aquí. Perdonar. Vale. Ya una vez he hecho las dos instalaciones, ahora arranco con el ordenador. El ordenador directamente me arranca con la última distribución que acabo de instalar. Este es un punto clave muy importante. En este caso, pues Debian 13, que es la última que he instalado. ¿Vale? Inicio Debian. Y vais a ver ahora que se inicia perfectamente. Abrimos un terminal, importante, vamos a abrir un terminal y vamos a hacer lo siguiente. Entramos, como este usuario todavía no está incorporado a privilegios, no tiene los privilegios del superusuario, eso también lo explico en un vídeo llamado sudo, os explico cómo se hace. Lo que hacemos es que vamos a entrar con el root, usuario root, para hacer lo que necesitamos hacer. ¿Vale? Escribimos contraseña, vale, ya estamos en usuario root y aquí tenemos que hacer lo siguiente. En principio, pues vamos a actualizar actualizar group con este comando sudo update group. Importante, hay que poner sudo delante, ¿vale? Muy bien, ahí está actualizando, y aquí veis, aquí tenéis un detalle importante, aquí veis que acaba de encontrar Debian GNU Linux 12 y además nos dice que lo ha añadido al menú de arranque aquí, ¿vale? Eso es importante. Ha reconocido que existe un Debian 12 por ahí y nos lo ha añadido al menú de arranque. Pues ya estaría, ¿vale? Con ese comando acabamos de actualizar el menú group para que nos reconozca todo lo que ha instalado. Bueno, aquí pues simplemente apagaríamos, apagamos, ¿vale? Y finalmente pues vamos a probar si todo esto ha funcionado. Tengo aquí otro vídeo, os pongo el siguiente vídeo, ¿vale? Para que lo veáis. Vale, vuelvo a arrancar el ordenador. Muy bien. Y ahora vais a ver que a diferencia de antes, me vuelve a arrancar Group, que a diferencia de antes, ahora me van a aparecer más cosas en el menú. Aquí las tenéis. Tenemos Debian GNU Linux, que es la versión 13, y luego Debian GNU Linux 12. ¿Vale? Y yo puedo seleccionar cualquiera. Por ejemplo, si selecciono GNU Linux 12, le doy a Enter, pues dejamos que arranque. ¿Vale? Y aquí lo tenemos, Debian 12. Hemos arrancado con Debian 12. ¿Vale? Aquí está. Aquí tenemos Debian 12. Nos falta esa configuración, la habíamos arrancado con él. Vale. Vale, muy bien, terminado. Ya lo tenemos. Ahora vamos a probar que arranca también Debian 13, ¿vale? Apagamos la máquina. Muy bien. Volvemos a arrancar. Nos volverá a aparecer el menú de arranque, el gestor de arranque con su menú. Gestor de arranque group con su menú. Arrancamos. Ahí lo tenemos. Y la primera opción será el 12. Y la primera opción es la última instalación que hemos hecho, que en nuestro caso es pues Debian 13. Si le damos a arrancar, pues directamente vais a ver que arranca perfectamente. Muy bien. Ahora ya tenemos Debian 13. Arrancamos. Y tenemos Debian 13. Aquí está. Aquí estaría. Vale, pues ya está. Eso es todo. Y le damos a apagar. Y ya lo tenemos. Muy bien. Vale. Vale, pues bueno, pues esto era todo lo que os quería enseñar. Veis que tenéis muchas posibilidades. Yo he puesto un ejemplo con dos distribuciones de Debian, pero podéis, ya como he dicho antes, podéis utilizar cualquier otra distribución de Linux para hacer todo esto. Habéis visto cómo se particiona directamente
durante la instalación y nos evitamos complicaciones. Y siempre que queramos hacer, pues sepamos que en un futuro vamos a instalar una segunda o tercera distribución, pues si el disco duro lo permite, que es de gran tamaño, pues podemos hacerlo de esta manera. Bueno, pues sin más, si te ha gustado el vídeo, pues dale al botón de me gusta, sin miedo. Si aún no estás suscrito, suscríbete. Haciéndolo, pues me apoyas un montón. Compártelo con alguien que le pueda interesar. Y para saber, pues, cuando publico el próximo vídeo tutorial semanal, dale a la campana para que YouTube te avise. Y si tienes, pues, alguna duda, pues házmelo saber en comentarios e intentaré resolvértela. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Y hasta pronto. Saludos.